Horarios. Todos los alumnos. Sí, bueno, tienen y que los del poner otro salón más también. atención aún. Sí. ¿Te puedes callar, por favor, que Ya, tú estás hablando? ya, Muy bien. ¿Por qué no eres como Joffre? Sí, mira, yo frené respetuoso. Ya. Todo derechito. Comienzo. Sí, sí, contesta. Profesor, por favor. Por favor. Por favor. Este tema de las AFPs para independientes. ¿Quiénes tienen que hacer sus aportes con la norma que ha salido? Los que reciben pagos con honorarios, con recibo de honorarios, ¿no? Por ejemplo, un trabajo independiente. Correcto. Quiero que me hagas este libro o que me hagas este mueble y le pagas una cantidad de dinero con su recibo de honorarios por una obra que estás haciendo. No tienes relación de dependencia, no tienes horario, no tienes nada. Esos señores están obligados a aportar para su pensión futura. Y además los trabajadores que se les paga con honorarios profesionales. Es decir, que los que tienen relación de dependencia tienen horario y tienen que cumplir su labor en un lugar fijo. Pero que se les paga solamente con su recibo de honorarios. Esos dos grupos de trabajadores tienen que hacer sus aportes desde el 1 de agosto para adelante, sea para la ONP o a las AFPs. Correcto, ¿No? profesor. Muy bien. Querido profesor. Ese, ¿entendido? Sí, totalmente entendido, profesor. Sí. ¿Quiénes están obligados? A ver. Todos los independientes y trabajadores que no tienen situación de dependencia, que tengan una edad menor a 40 años. Menos de 40 años, que ganen como mínimo 750 soles. Si ganan menos, ya no tienen obligación de aportar a la AFP o a la ONP, es decir, al sistema nacional o al sistema privados. Y además, a partir del 1 de agosto tienen que decidir o se van a la AFP o se van a la ONP. Es decir, eligen el sistema privado, que es la AFP, o elijan el sistema público, que es la ONP. Están obligados. Están obligados de elegir. ¿Se van a la FP o a la ONP o se van a la...? A la AFP o se van. El sueldo se está yendo un poco... Algunos se van. Sí. Se van porque Claro. en las AFP algunos se van a donde tú estás. Sí, porque aportan, digamos, 2 años, 3 años. Sí. Y no han cumplido los 20 años para tener pensión y eso se va, pues, al bolsillo de las AFPs y el trabajador no reciba nada. Ah, qué gracioso. No. Pero, Sí. ¿cuándo vence el plazo para que tú decidas? El día que te pagan tus honorarios, ¿no es cierto? A fines de mes de agosto. Ahí tienes que decir si te vas a la ONP o te vas a la AFP. A la Y nueva. en este caso, a la AFP que te vas a ir es al hábitat. Obligatoriamente, yo no sé quién ha dicho eso, pero la superintendencia ha dicho al hábitat, a pesar que la ley no dice eso. Empresa chilena, por cierto, ¿no? Empresa chilena. Ah, qué bonito. Entonces, si Lindo, decides me dentro del encantó. plazo, tú tienes que elegir estas dos opciones. Ahora, si no eliges, que es el gran número de ¿A dónde te trabajadores, ni mandan? están enterados, no están enterados del plazo, porque ni siquiera conocen la ley. Ya el empleador te pasa directamente a la AFP. Correcto. Directamente. Si no decides dentro del plazo, te vas a la AFP directamente y te vas a la Hábitat. a la- Muy bien. Siguiente diapositiva, profesor. Siguiente diapositiva. Ahí está. Ahora, hay una pregunta. Sí. Si ya estás afiliado a un sistema previsional, es decir, ya estás en la ONP o ya estás en la AFP, ¿te tienen que descontar? Sí. Si tú tienes ingresos como independiente, giras, recibo honorarios, a pesar que ya estás afiliado a la ONP o AFP, ¿te tienen que descontar? Sí, ¿no? Sí, se Sí. supone. Cuando, Claro. si estás en la ONP, nosotros consideramos que ya no debe aportar. Pero ¿Quiénes consideramos? los que estamos leyendo la norma, porque hay un artículo en este decreto 166 Eso es nuevo, que profe. indica... Sí, profe, ya sí, me está Por eso cuadrando estamos ahorita. poniéndose Sí. en ese, que tú ya estás inscrito en una AFP o estás pagando tus aportes a la ONP. Pero tienes ingresos también como independiente. ¿No es cierto? Porque alguno puede trabajar, tener su trabajito Y fijo, tener pero otra además hace cosita. tus cachuelos. Sí, claro, Ya. claro. Claro. De esos cachuelos, ¿pagas o no pagas? Se sobreentiende, si ya estás aportando, no te pueden Ya hacer no tienen doble por qué retención. descontarte más. No Sí. debías aportar, pero, Pero la sí. norma no es muy clara en eso. Lo Y que se ha escuchado, profe, en televisión... Incluso hay algunos, por ejemplo, los policías, los suboficiales, reciben su sueldito y ya están aportando para su Literalmente pensión. su Pero sueldito. tienen su Literalmente sueldito. su sueldito y les Pero quitan más. No, Oh. tienen su sueldito.
¿ya? Y le paga la policía o le paga un servidor público. Pero los policías, ustedes saben que tienen su día de franco y hacen Claro, sus chambean. papelitos. Claro. Sí. Entonces, ellos reciben su platita y giran su recibo y de eso también les quieren No, descontar. pues. No, Les quieren contar. Sí, Entonces, ese asunto tiene que aclararse porque Sí. sería ¿Qué tal una raza? doble Doble. retención. Ese asunto también es un Que le pasa, asunto le que pasa por podría ejemplo, al gremio de los actores. de También. los Claro, actores claro. o de varios Recibo trabajadores. honorarios, sí, Los claro. médicos, por Trabajo en ejemplo, la que oficina, reciben planilla, o me las cuentan enfermeras, todo o las enfermeras o cachuelo médicos que también. tienen su sueldo fijo y se van a las clínicas a trabajar. Sí, pues. María Paz, a nuestro gremio de los modelos también nos pasa. Entonces, ¿En verdad? este asunto Es una ¿Qué cosa radio? de loco. Sí, también, Bueno. también. Vamos a nos tener pasa. que cobrar más. No, ya. dejo para un Entonces, desfile. hay ese problema, Esto que es haya serio. una doble retención que hasta este momento no hay una. Profe, la solución una- que propone María Paz es que nos aumenten el sueldo. Exacto. ¿También? Y entonces ya lo arreglamos. Que nos ya. aumenten Pero les van a, el también, sueldo, les van a mochar más el también, pues, ¿no? También. Si sube el sueldo, también les mochen más, pues, Claro. porque Pero el no porcentaje sentimos tanto de todas el- maneras va a subir. El golpe. El Ahora, golpe. muy bien. Si tú has elegido la ONP, no se te ha pasado el plazo, ya has elegido, yo me voy a la ONP. Si ganas de 750 soles a 1.125, hasta diciembre del 2014 pagas 7% de ese monto que ganas, dentro de este límite. Si todo el 2015 te van a retener el 10%. Y a partir de enero del 2016 te retienen el 13%. Si te vas a la ONP, si has elegido la ONP, Sistema Nacional de Pensiones. Un montón. Pero si ganas más de 1.125, ya pagas de frente el 13%. Eso para el Sistema Nacional de Pensiones. Y para el sistema privado de pensiones, las AFPs, si ganas de 750 a 1.125, hasta diciembre de 2014 pagas 5%. Todo el 2015 pagas 8% y a partir del 2016 pagas 10%. Y si ganas más de 1.125, pagas 10%. Igual. 10%. 10 o 13. 10%. Tres. 10%. 10%. No, sí, sí, Ahora, quedó- profesor, hay una novedad en torno a ese tema de las AFPs y los pagos. Por ejemplo, hay AFPs que varían su porcentaje. Hay unos que te dicen 5%, hay otros que te piden 5, tanto por ciento y otros que 6, Claro, ese tanto es- por ciento. Ahí ya Es un Cada aproximado. vez- Sí. Claro, claro, Cada No, AFP. a ver, Sí. no, esos son el pago de comisiones. Este es el aporte obligatorio que tú Ahí no puedes entonces, variar, la comisión. AFP no de puede todas variar. las AFP. Eso es para que Ah. tú le Una entres, comisión. para que Ahí te sí. retengan Claro. y eso va a tu fondo de pensiones de donde van a sacar, después de que tú dejes de trabajar, Tu te pensión. pagan tu pensión. En cambio eso de que Pero cada varía, uno- son pago Claro. de comisiones. Es decir, lo que tú le pagas a la AFP para que te administre tu dinero. ¿No es cierto? Claro. ¿Entendido? Sí, profesor. ¿O hay alguna duda? profesor. Mejor sale vender chups. Sí, Sin claro, entregar claro. recibos. ¿Quiénes Sí. no están obligados? No entreguemos recibo. ¿Quiénes no están obligados? Los trabajadores independientes o los trabajadores Cuarta y quinta. que tienen dependencia pero reciben su sueldito con recibo de honorarios que tengan más de 40 años. 40. 40 años. Obando, por ejemplo. 40. Claro. Sí. Entonces, eso es lo que, en resumen, está diciendo esta nueva disposición de la Superintendencia de Banca y Seguros, que se deriva de esta ley que ha sido un fracaso total, esta ley de reforma del sistema privado de pensiones. Sobre eso Hicimos quería- una clase Claro, anteriormente, claro, ya, claro. ya. Usted vino. Ha fracasado Sí. totalmente. Y le dijimos a los autores, a A los su que amigo. a nuestro amigo. Sí, profe. ¿Por qué ha fracasado? Quisiera qué? precisar. Sí. Punto uno, porque el 74% de afiliados se han quedado en el sistema antiguo. Solamente ha migrado al nuevo sistema el 26%. 26, que Es bien decir, poco. la reforma ha fracasado. Y quieren ahora, como ha fracasado, Obligar. endosarles a los independientes para que ellos completen lo que supuestamente las AFPs iban a ganar. Es decir, ahora dicen, no señor, a los independientes hay que hacerlos entrar rápido para que tengan más plata las AFPs. ¿Y cuándo sale la norma de la superintendencia exigiéndoles a estos independientes a que ya comiencen a aportar? El 26 de julio de este año. Se han puesto las pilas así. Así, Sí. 26 de julio. ¿Y en qué momento hubo Y la le dicen, comunicación? señor, ¿En qué momento nosotros avisaron? sacamos Claro. el 26 de julio la norma, ahí está en el peruano Sí. publicada, Ah, bueno. pero le dicen, usted tiene la obligación a partir del 1 de agosto. Es decir, Exacto. 5 días después. Para pensarlo, En claro. 5 días tú no puedes decidir a qué sistema te vas, al ONP o a la Es un AFP. embudo Pues. esto.
Mira, O sea, en 5 días solamente nos para estamos- ver qué Tiempo. clase de Y comisiones ya está, pagas, final o de por agosto. flujo o por Sí, pues, saldo, ya fue. del tema anterior Todo que lo que se tuvimos ha acá, demorado para entenderlo. 3, 4 meses. Ahora, para elegir tu sistema pensionario te dan 5 5 días. Es No una puede ser, locura. sí. Por eso en el Congreso, en las dos comisiones hoy día, Defensa del Consumidor y de Trabajo y Seguridad Social, se ha decidido pedir al superintendente que suspenda esta situación. Porque no tiene sentido obligar a los independientes a un sistema fracasado, una reforma fracasada, y les dan solamente 5 días. 5 días. Eso, Profesor, de la ninguna medida manera. ha sido evidentemente impopular. Hoy día ha habido un plantón, ¿no? Sí, impopular y además sí. que contraria a los intereses Sí. de los ciudadanos. Un plantón y solamente van a haber más manifestaciones de este tipo. El congresista Jaime Delgado, que es uno de los responsables de la ley, ¿no? Ha pedido postergar estos aportes de los independientes a la AFP o a la ONP en una posición poco entendible, ¿no? Porque Contradictoria, claro, diría yo, claro, porque él él es impulsó el la ley, padre ¿no? de la criatura. Claro. Y él impulsó la ley, tomó en sus manos la reforma, porque esto correspondía que dirija la reforma la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y él dirigió como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Y él debía defender esta ley, pero decir, oiga, yo impulso esto y después retrocedo. No es pues consistente esa posición. Tiene que defender su ley, pero no puede defenderla. Por lo menos decir, tener la hidalguía y decir, nos hemos equivocado. Y nosotros votamos en contra de esta reforma. Y la realidad nos está dando la razón, porque fíjate, gran parte de los afiliados han dicho, no, esta reforma no me conviene. Yo me quedo donde estoy. Profesor, disculpe, ¿y ahora qué va a pasar con toda la gente que ya supuestamente este mes ha comenzado a Claro, aportar? la mayoría de empresas ya descontaron. A estas alturas, 27 de agosto, ya les han quitado este porcentaje a los trabajadores independientes. O sea, ya Bueno, lo que dice el congresista Delgado, que se pueda suspender, ya fue. Bueno, lo que se tiene que hacer ahí, simplemente, si se deja sin efecto esto, darle la oportunidad nuevamente a los afiliados a que tomen la mejor decisión. Yo creo que O sea, ni no puede siquiera haber esto un- debe postergarse. no puede haber un Esto debe reembolso. debe dejarse sin efecto y hacer una evaluación de la reforma. Ahora, Debe hacer una Ya, evaluación. pero de la por reforma. ejemplo, si la empresa ya entregó el dinero a la AFP y esto queda sin efecto, ¿la AFP tendría que devolver dinero para poder devolverle a los trabajadores? Tienen que devolver los trabajadores. Tienen que devolver para que ellos puedan evaluar bien qué sistema pensionario eligen y si se quieren ir a la ONP o a la DFP. O Incluso si no yo creo quieren que esto ninguna. debía derogarse. ¿Por qué Depende razón? de cada uno. Porque mira, ¿cuánto es el porcentaje de trabajadores independientes que reciben su sueldito mediante recibo de honorarios? el ministro de Economía dijo hoy día que solamente es el No, 4%. falso. 40% de trabajadores están en la modalidad de independientes con recibo de honorarios o trabajadores dependientes con recibo de honorarios. 40%. ¿No es cierto? Entonces no es poca cosa. No es el 4%, No es como poca ha dicho el cosa. ministro No, hace no, no, unas no. horas. Hay un No, montón no, de no, gente que trabaja no, en no. empresas y aparte se cacholea y con eso tienen que... Ustedes vayan a los averiguar. recibos. Claro en que los- sí, en es las verdad. instituciones estatales y en las empresas les pagan con su recibo de honorarios, Claro, porque claro. son trabajadores dependientes que les pagan con recibo de honorarios e independientes que les pagan con recibo de honorarios. Entonces, no es cierto que sea 4%. poca cosa. En otros países sí es un porcentaje menor. Ahora, ¿cuál es el incentivo en otros países para que los independientes se puedan afiliar a un sistema nacional o a las AFPs? ¿Sabes cuál es el que se ha debido acoger en esta ley? Por eso votamos nosotros en contra, que parte de los aportes los asume el empleador. Es decir, Sí. si es 10%, Claro. el 5% lo paga el empleador y el 5% lo paga el Lo trabajador. justo, lo Claro. justo. Y así debía hacerse. Y eso se hace en otros países. Acá no, el trabajador asume Todo. todo. Pero solo una pregunta. Entonces, no hay ni siquiera incentivos para que se puedan afiliar los independientes. ¿Qué pasa si no queremos pertenecer a ninguna de las dos y yo prefiero ahorrar mi plata debajo de mi colchón? Debería ¿Es obligatorio debería ser así. escoger una de las dos? Algunos Sí. dicen que se debe asegurar al trabajador una pensión futura, porque si no aportan se queda sin pensión. Ajá. Llegan Pero a es ser viejitos responsabilidad de cada y no uno. tienen Claro. quien les pague la pensión. Es verdad. Pero debe hacerse esto con plazos razonables, dejando un buen tiempo al 5 trabajador días, para sí. que pueda decidir. Pero no de esta manera que prácticamente a la fuerza los están llevando a las AFP. Y hay un montón de gente que no sabe. ¿no? Profesor, no, ahora, que el no ministro, sabe cómo el ministro funciona de eso. de Economía ha informado hoy día que en otros países también es obligatorio este tema. O sea, se ha utilizado este tema y de manera obligada se ha dicho que los Repito, independientes se puede repito, generar los una pensión. independientes son un porcentaje menor. 1 o 2%, o no sé, 3%. Profesor, disculpe. Y repito, parte de esas
de los paga la aportes empresa. lo paga la empresa. Profesor, lo cierto es que ya no hay nada que hacer. No, o sea, No, ya sí hay no- que hacer, porque nosotros, todas las fuerzas políticas, nadie se ha opuesto hoy día Manifestémonos. para que el superintendente deje sin efecto esto. Profe, pero recién Y hoy día- segundo, Sí. el Congreso puede derogar esta disposición porque es una simple resolución de la Superintendencia de Banca y ¿Cuál Seguros. sería el paso y los plazos en tiempo para la gente que no entendemos de legislaturas? O sea, ¿cuál sería el paso? ¿Cómo esperar nosotros que esta ley se pueda derogar y después ver qué se hace para que la gente recupere por ahí lo que ya le ha sido descontado, Y ¿no? Bueno, yo creo que se le ha invitado al señor superintendente el martes. El martes. Y ahí hay que recibir una respuesta coherente. Si no responde coherentemente o se pone terco, como fue la anterior oportunidad de que no quería ampliar los plazos para que decidir los trabajadores si se queda en flujo o en saldo, bueno, el Congreso puede derogar la Derogar la ley. Derogar esa, ni siquiera la no, ley, perdón, es una sí, resolución claro. de la superintendencia. Banca y Seguros, E ir a cero. e ir a cero y que se evalúe nuevamente, porque no estamos hablando de independientes pues que ganan mucho, ¿no? Claro, y ese poco dinero, Mira, no es poco dinero. se van a llevar, si se hacen estos descuentos, casi la cuarta parte del sueldo entre pago de impuesto a la renta, Claro. con el aporte Sí. se llevan casi la cuarta parte del 23%. sueldo. Entonces Es un dice, los montón. trabajadores dicen, ¿y con qué voy a vivir? Si yo he hecho mi Exacto. presupuesto, ya he cumplido con hacer mi presupuesto para el pago de mis hijos, Y de del un momento a colegio, otro, que era lo que usted solo me- explicaba. Sí. 5 días. No puede ser, pues. En la ley está, pero la superintendencia ha de decir, señor, le damos 3 o 4 o 5 meses a los independientes para que decidan, que era lo razonable. Además que hay situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, o sea, decimos, hay gente que aporta 20 años porque trabaja en un ministerio. Ahora, ese es y hay otro otros que no, problema. ¿no? Mira, hay gente que ese es aporta otro uno. problema, Aldo. Independiente. Me parece que es un punto importante. Los independientes generalmente se hacen sus cachuelos. Sí. Tienen 1 año, trabajan con independientes o 2 años y pierden el trabajo, consiguen Claro. otros trabajos. A veces están Y 6 no meses sin llegan cambiar. a tener Sí. 20 años de aporte. Si les obligas a aportar sin asegurarles que ellos van a tener 20 años trabajando como independientes o como dependientes con recibo de honorarios, ¿para qué los hace aportar? Simplemente les das plata a las AFPs Sí, o a la ONP Sin ningún beneficio y eso al consumidor. se pierde el dinero. Se pierde el dinero. Entonces es un No puede engaño, ser. es una estafa. No puede ser. Profe, le agradecemos su presencia, de No, verdad. gracias a Gracias. ustedes. Un aplauso para el profesor Gracias, Johnny profe. Lejano. Buena, profe. Y que se discute este tema, ¿no? ¿Cuándo va a venir el profe Jaime Delgado a explicarnos esto? Sí. Está invitado, Está invitado, profesor profe Jaime Delgado, ¿ah? También. Que venga, ¿no? Es bueno la Que venga, discusión de este es tema. buena, porque hay demasiadas opiniones en este momento, la gente está muy tensa. La gente, lo único que ve la gente, más allá de los temas políticos y del tema económico, la gente ve que en su boleta falta la A ver, cuarta menos parte de su liquidez, sueldo. pues, ¿no? menos liquidez. Menos Con lo poco liquidez. que ganan y se lo quitan. Claro, Y también cuando hay menos tratar liquidez, de profe, usted sabe que el país convencer, aguanta. no darte recibos, ¿no? más El bien. país, Sí, pues. entonces, creo que habría que revisarlo por lo Informalmente, menos, o ¿no? trabajar informalmente. Sí, claro, como decía No yo, traer mejor... Vender chups. Sí, recibos. claro, Sí, pues. es mejor, la gente dice, es mejor ser informal, Claro. que es lo que no debe pasar. Que eso no debería. ¿Qué pasó? A ver, una por manito, favor, una una- manito. Por favor, un A ver, micro, a por ver. favor, para que Aquí termine. está bien, está bien. Ahí está. Mire, lo Ahí que está. ha pasado, lo que ha A pasado, y ver. que se lo han dicho, creo, en una radioemisora a los autores de la norma. Le ha dicho, mire, señor, yo gano 1.500. 1.500. Oiga, pero para no descontarle, hagamos una cosa. De esos 1.500 le partimos como si su esposa también estuviera percibiendo, entonces ya no le vamos a descontar, para que sea menos del sueldo mínimo. Claro. Entonces le están sacando la vuelta a la ley y está Echa la ley, promoviendo echa la la trampa, información. claro. Exacto. Y eso no se puede O de permitir, ¿no? repente saco recibos de una persona mayor de 40 y Claro. le doy esos Claro. recibos y como si fuera yo y nunca pago Así es. también. Es verdad. Pues todos quieren ahora que les paguemos con los recibos de Paolo. Porque acá todos... Así no puede ser, profesor. Así no Pero puede acá ser. todos reciben por honorarios. ¿no? Recibo, Por recibo. factura, Factura, claro, factura, dependiendo, factura. ¿no? No, de Claro. todas Recibo honorarios. Están mandando la de Claro. Henry y la de Chava. La de Henry y la de Chava, que claro, ya están vencidos, además los recibos. Claro. Son papiros honorarios, no son recibos. Un aplauso para el comercial Johnny Lejano. Tenemos que irnos a un corte comercial. Venimos con espectáculo, la cosa está caliente. Ahora ya regresamos acá en Enemigo Público, ya volvemos. Regresamos al enemigo público. Dale. Yo quería saber